Bueno, yo me llamo Alejandro Vadillo, ese es mi nombre artístico. Mi nombre oficial es más largo, pero no lo uso para que no me atrape Hacienda. Entonces, no. Bueno, sí me llamo Alejandro Vadillo, me asumo como escritor. Tengo algunos libros de cuentos publicados, una novela corta. Y pues yo nací en el DF en 1977, nací el año en que murió Elvis Presley. Y bueno, formo parte, por así decirlo, de la generación de escritores nacidos, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80, que algunos articulistas han dado a llamar como generación inexistente, ¿no? Porque o sea, no tenemos nada en común, vaya, excepto la cercanía en los años de nacimiento, ¿no? Entonces, yo me formé en talleres literarios y de forma autodidacta, leyendo libros, libros y más libros, ¿no? Pero en realidad actualmente me gusta mucho leer historia, ¿no? Que es importantísima, sociología, antropología, bueno, sobre todo esas ramas, ¿no? Entonces, bueno, a raíz del año 2000 empecé a entrar a talleres como comentaba y en el 2010 aproximadamente salió mi primer libro de cuentos y a partir de ahí pues he ido publicando otros títulos, ¿no? Pues la descubrí en las ferias del libro, o sea, como comentaba un poco en la plática, mi familia, bueno, a pesar de que mi mamá era maestra, pues no teníamos así la gran biblioteca en la casa, entonces ellos me llevaban a ferias de libro, sobre todo a una muy importante que se llama Feria del Libro Infantil y Juvenil. Entonces ahí yo compraba libros, bueno, me compraban libros y yo me guiaba básicamente por las portadas, o veía una portada ahí novedosa, llamativa, con bonitos dibujos y me lo compraban. Entonces descubrí sobre todo un libro fundamental para mi vida literaria y sobre todo le he hecho homenajes en mis libros, que es un libro que se llama Las Mil y Una Noches, que todo el mundo dice haber leído, pero pocos lo han leído de una manera, digamos, íntegra, ¿no? Sobre todo no censurada o no versiones infantiles, porque bueno, es un libro bastante, bueno, tiene algunas escenas como eróticas, ¿no? Tiene una reflexión, ¿no? Sobre el tiempo, el ser humano, todo, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? O sea, el ser humano ahí viene en Las Mil y Una Noches y otro y otro y otro libro que a mí me gustó mucho, ¿no? Que fue fundamental para mi vida como escritor es La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Que bueno, mezcla, bueno, ustedes saben que es esta cuestión del absurdo y yo creo que fueron los dos primeros libros que me llevaron a mí a descubrir a la literatura y a decir, oye, pues esto me gusta, ¿no? O sea, yo creo que esto va a ser lo mío, independientemente de que en ese momento no sabía yo que me iba a dedicar a escribir. Pues es interesante porque ustedes saben, ¿no? Que la cuestión o sea, cualquier fase creativa que ustedes tengan en sus vidas, pues no lo hacen para ustedes solos, o sea, no dicen, yo hago esto para guardármelo y que nadie se entere, ¿no? O sea, a la hora de plantearse escribir, es como para compartirlo, ¿no? Entonces yo me acuerdo, pues precisamente en la preparatoria, incluso no sé si en la secundaria, no, yo creo que fue más bien en la prepa, como empezaba como en segundo año de prepa, algunos cuentitos que ya había escrito de una manera muy incipiente, se me ocurrió, ¿no? Compartirlos, vaya, con dos, tres amigos que tenía, o en el salón, ¿no? Ustedes saben que estás entre clase y clase, ¿no? Y de repente digo, bueno, pues voy a compartirlo, lo leía y mis amigos quedaban encantados. Oye, qué bien escribes, que no sé qué. Entonces yo en ese momento no tenía conciencia de qué tan bueno o qué tan malo era, si tenía poco o mucho talento, qué tanto me faltaba o bueno. Sabía obviamente que a pesar de que había cosechado muchos elogios entre mis compañeros de escuela, sabía que, bueno, ellos tampoco eran los grandes críticos, pero sí fue lo suficiente como para decir, bueno, si a ellos les gusta, pues bueno, puedo seguir intentando, seguir escribiendo, ¿no? A ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces realmente fue un poco como el primer empujón que a mí me dio para poder decir, bueno, puedo hacer cosas interesantes, ¿no? Y puedo, digamos, tener cierto éxito escribiendo, ¿no? Con todo eso que conlleva la palabra éxito, que es bastante problemática, ¿no? Y bastante tramposa, pero bueno, a mí esto me dijo, bueno, vale la pena, ¿no? Entonces ya después, cuando entro a la universidad, me inscribo a un taller, que fue el primer taller que fui en la Facultad de Economía, y ahí realmente, bueno, pude llevar
un paso más adelante en la cuestión de la escritura, ya con una crítica de alguien que había leído, que es un poeta que se llama Roberto Correa Torres. Y ahí ya como dije, bueno, si este cuate, ¿no?, que ha leído, que es interesante, tiene cierta idea de todo esto que está pasando, de literatura, entonces si él me da como su aval, obviamente con todas las críticas que me hizo en ese momento, entonces digo, bueno, pues adelante, vamos a seguir escribiendo, ¿no? Y de ahí a la fecha, pues realmente, no, he tenido muy buenas críticas de mi trabajo, ¿no? Ha habido algunas críticas que no han congeniado tanto con lo que hago, pero es parte de esto, ¿no? Es algo subjetivo, ¿no? Alguien hace algo artístico y no siempre va a ser sujeto, ¿no?, de alguna crítica que a mí me parece valiosa. O sea, no todo tiene que gustar, pero en realidad la gente que he tenido como muy buena recepción lo que he hecho, entonces a mí me tiene bastante contento, ¿no? La cuestión, la primera, es encontrar tiempo para escribir y para leer, porque eso nadie te lo paga, ¿no? Y a la fecha, pues realmente nadie o casi nadie sobrevive de lo que escribe, a menos que escribas en un periódico, o seas periodista, cronista, columnista, ¿no? Entonces, básicamente fue eso el primer, y sobre todo, bueno, a mí me tocó esa transición, ¿no?, de ser estudiante a ser alguien que pues se gana el pan y la cerveza de cada día con su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ya en ese paso, digamos, pues no tenía tanto tiempo como estaba en la preparatoria y en la universidad. Entonces ya cuando entro a trabajar más en forma, pues sí es como robarle horas al día para poder escribir. Entonces eso es el principal obstáculo. Y lo otro son cuestiones, pues ustedes saben que son cuestiones ya del mercado, ¿no?, de la sociedad, de que de repente no hay editoriales, o te tardan mucho, o mandas un texto a una revista y no te responden ni sí ni no, sino te dejan en el limbo, o sea, no sabes si te van a publicar o no. Pero en realidad han sido más bien cuestiones de tiempo, de hacerte espacio, de escribir en horarios complicados, en la noche, desvelarte escribiendo un cuento, una novela. Es básicamente eso, porque en términos editoriales y de becas que me han dado, yo he tenido mucha suerte y básicamente cada libro que he acabado de escribir, ese libro encuentra editor casi inmediatamente. Entonces es algo a mí que... no he ganado muchos premios, pero a veces los premios pasan desapercibidos porque no editan los libros. Y yo tengo la fortuna de no haber ganado los premios, pero que sí se editen mis libros y que sí se conozcan y que sí tengan lectores y tengan cierta resonancia. Entonces eso a mí me tiene pues muy contento, porque finalmente la labor de la escritura tiene su paso normal del escritor al lector, ¿no? Y no se ve cortado este proceso, ¿no? Después de estar en los talleres de un escritor, bueno, ya había hablado de Correa Torres, pero después, como me acabé de formar en el Alejandro Meneses, que también comentamos ahí hace rato, ¿no?, sobre él, pero fue eso como del 2006 al 2010. Entonces él porque él trabajaba como editor de la UAP, de la universidad, y me había propuesto publicar un libro con una selección, digamos, de los cuentos que yo había trabajado en su taller, pero él muere en ese proceso. Él ya estaba, según tengo entendido, el libro ya como en fila, pero pues yo, era muy amigo mío y me deprimí, ¿no?, cuando murió. Dije, bueno, pues ya que decidí dejar un poco en paz el asunto, y a mí se me hacía muy difícil publicar, o sea, pensaba que era algo casi como inalcanzable, a pesar de que, no tanto como falta de confianza, también falta de conocimiento, falta de experiencia. Yo pensaba que, o sea, yo como me infravaloraba, por así decirlo, ¿no? Entonces dejé pasar ahí un par de años quizás, y un día fui con mi ahora esposa, entonces era mi novia, Abigail, a el DF. Entonces nos perdimos y además no habíamos hecho reservación para el hotel, entonces coincidió que ese día hubo un congreso de médicos que todos los hoteles que conocíamos estaban llenos. Entonces estuvimos ahí vagando por varias calles del DF, y yo vi que estaba el edificio de Condaculta. Entonces llegué ahí un poco por azar y bueno, que estoy aquí en Condaculta, pues voy a preguntar. Entonces ahí subo ahí en el elevador y veo ahí donde está Tierra Adentro. Que Tierra Adentro, para los que escuchan esto y que no sepan qué es Tierra Adentro, bueno, es una editorial fundada, pues ya tiene más de 2 décadas según yo, y que se dedica a promocionar el trabajo de jóvenes escritores, jóvenes menores de 35 años. Entonces yo sabía obviamente de esto. Entonces dije, bueno, pues en ese entonces yo tenía como 32, 33 años. Dije, bueno, todavía entro. Entonces les pregunté y me dije, bueno, ¿qué necesito para publicar con ustedes? No, mándame tu manuscrito, tu engargolado, y nosotros lo dictaminamos.
Entonces dije, bueno, pues si es así, pues no me acuerdo si regresé o mandé creo que regresé una semana después. Les demandé el manuscrito, ellos entraron en un dictamen y en un mes y medio fue muy rápido, a mí me sorprendió mucho eso, y me mandaron un correo diciéndome, ¿sabes qué? Aprobó el dictamen tu libro y va a ser publicado en este año, ¿no? Entonces ahí ya, yo le había puesto originalmente al libro La invención del invierno, que es un cuento que aparece en ese libro, pero me parece que no era como muy comercial para la editorial. Dije, bueno, es que era un título medio abstracto, y les pareció mejor el título de otro cuento que se llama Ella sigue dormida, que tiene un poco es una autobiográfica, porque pues sentía un poco de ver cuando yo era novia de Abigail, que le hablaba siempre a su casa y que si no es que estaba dormida. Yo decía, bueno, ¿cómo? Son las 9 de la mañana, 9:30, ¿cómo está dormida? ¿No? Pues yo, no es porque sea muy madrugador yo, pero sí, por lo menos en la cama estaba pero despierto, pero ella no estaba dormida. Entonces ahí va un poco ese juego, ¿no? que tuve yo con ella cuando le hablaba a su casa. Entonces ahí es ese cuento que le da título al libro, ¿no? Entonces yo tenía aproximadamente como 20 cuentos entre 17 y 19 cuentos que había escrito a lo largo de 10 años y que sí habían salido publicados en antologías, en revistas y demás, pero nunca en forma de libro, obviamente. Entonces yo hice varios juegos para ver qué libro podía yo armar, para encontrar coincidencias entre los cuentos y que no fuera así como, cuentos demasiado misceláneos, por así decirlo. Entonces yo formé como mi top 10 de cuentos, ¿no? Y ese fue el que me llevé a Tierra Adentro. Entonces hay cuentos fantásticos, cuentos más de ensoñación, como estábamos hablando, cuentos más realistas como el de Ella sigue dormida precisamente, o el de La invención del invierno, que es el que cierra el libro y que le dedico a Alejandro Meneses, ¿no? Así como, realmente fue algo bastante triste para mí, porque me hubiera gustado que él hubiera visto el libro ya, ¿no? Él se murió y no pudo ver ni un libro mío publicado, ¿no? Y bueno, es algo ahí, ya saben, cosas del destino, ¿no? Pero pues bueno, finalmente su trabajo no fue en vano, porque bueno, sí, toda la tallereada que le dio a mis textos pues fue bastante buena, ¿no? Y yo creo que fue fundamental para mí, ¿no? No solamente en relación a los textos, sino yo creerme escritor, ¿no? O sea, formar parte de su grupo de amigos, ¿no? Fue para mí fundamental en mi formación, ¿no? Entonces, pues así nació, ¿no? Ella sigue dormida, y fue importantísimo además porque, bueno, con Aculta me mandó a presentarlo a varias partes del país, tuvo reseñas, me entrevistaron en el radio del DF. Vaya, fue para mí pues todo el descubrimiento de otro mundo, ¿no? Después de que yo tengo esa publicación, me quedan a mí varios cuentos que no habían entrado en ese libro y que formaban parte de esa década en la que yo estuve experimentando con estilos y demás. Pero yo había cuentos que les tenía mucho cariño. Hay un cuento que se llama El caso Max Power, que es un cuento bastante como sui generis, que incluso ya lo tradujeron al inglés para un proyecto de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Entonces dije, bueno, estos cuentos no me representan en el sentido de lo que estoy escribiendo ahorita, pero sí tienen calidad y sí representan el escritor que fui hace 10 años, por así decirlo. Entonces eso lo propuse a la UAP, también afortunadamente pasó el dictamen, y así salió Vidas Volátiles, que tiene cuentos que a mí me gustan mucho, como el de A Solas, que es una mujer que pues, la dejan sola en su casa porque su marido trabaja y viaja al extranjero, ¿no? Entonces hay un juego entre qué es la realidad. ¿Es ella la que está imaginando a un hombre que está a un lado de su departamento, o es al revés? Ella es la imaginada. Este juego borgiano que, bueno, es muy común en esta literatura fantástica, ¿no? Entonces, bueno, ese libro, pues no tuvo tanta difusión porque la UAP no tuvo tanta difusión, pero me las arreglé para presentarlo en el Fondo de Cultura Económica del DF. Y la verdad es que sí, bueno, también gustó, a pesar de que, vaya, no tuvo la difusión que tuvo Ella sigue dormida. Y con ese libro cierro como el ciclo, o mi primer ciclo de escritura de cuentos, que fue como cuando yo me estaba probando como escritor, ¿no? Y luego ya, justamente cuando yo ya estaba más como avanzado en la escritura, ya publico precisamente Tolvaneras. Tolvaneras ya fue realmente un libro donde yo me sentía un poco más seguro, pero al mismo tiempo quería experimentar más con mi escritura, ¿no? Sobre todo a raíz de un escritor que a mí también me impactó mucho, que no tuve la fortuna de conocerlo, pero que fue fundamental para mí porque me encandilaron sus cuentos, me encantaron, que se llama Jesús Gardea, un escritor del norte del país, también un tanto como escritor de culto,
Entonces él hace estos juegos con el lenguaje, ¿no? Estos cuentos muy sensoriales, muy atmosféricos, muy la forma sobre el fondo. Entonces dije, bueno, quiero intentar eso. Entonces tenía yo como 5 o 6 cuentos que casi muchos de ellos los escribí ya cuando vivía, ¿no? Con Abigail, y sobre todo cuando trabajaba en un periódico. Entonces ahí fueron como 5 o 6 cuentos. Realmente es un libro chiquito, ¿no? Chiquito. Y ahí coincidió en que Jaime Mesa, que entonces estaba en la Dirección de Literatura de la Secretaría de Cultura del Estado, me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes algo para publicar con nosotros? Le dije, mira, pues tengo este libro, estoy escribiendo el último cuento, espérame una semana y lo termino y te lo mando, ¿no? Entonces así también fue algo casi como milagroso, porque pues yo no pensé que se fuera a publicar tan rápido y tan fácil, y finalmente salió publicado en una colección que se llamó La Letra Digital. Y curiosamente ese libro, que es el más experimental, con el tiempo fue llegando a otros lectores, ¿no? Entonces ahorita apareció una versión digital con una editorial muy interesante que se llama Cuadribio, que es ahorita la que voy a hacer una presentación, yo creo que en un mes en el DF, de ese libro, que es un ebook, o sea, es un libro digital, pero bien hecho, o sea, bien editado y todo eso. Y también probablemente el próximo año lo publiquen en Chile, ese libro, ¿no? Entonces es una editorial independiente muy buena que se llama Cuneta, o quizá otra editorial ahí de Chile, pero están interesados en Chile por ese libro. Entonces el libro que tenía 5 años, que yo pensaba que ya estaba muerto editorialmente hablando, sigue teniendo vida, sigue dando pelea, sigue llegando a lectores, entonces a mí me tiene fascinado, ¿no? Luego el siguiente ya es mucho más reciente, que fue el año pasado a principios, que se llama La herrumbre y las huellas. Igual sigue manteniendo, como que quise llevar un poco más al extremo esta cuestión de la experimentación con la prosa, con el lenguaje. Y ese sí fue un poco más problemático editarlo, se duró 1 año desde que me lo pidieron para que saliera publicado, ¿no? Pero igual creo que también tuvo buenos lectores, ¿no? Y ahí aparece un cuento que se llama La Señal. Ese cuento es el primer capítulo de la novela que escribí después. Entonces fue parte un poco del juego que yo hice conmigo, o incluso el reto de decir, bueno, este cuento, ¿qué pasaría si alargo la historia? ¿Qué pasa con el personaje una vez que acaba el cuento? Porque el cuento queda muy abierto el final, ¿no? Entonces ahí fue como un experimento que yo hice, y además ahí pues tuve la fortuna de que me dieran una beca de novela para que yo la terminara. Bueno, para que yo la escribiera la novela. Entonces finalmente así lo trabajé como 1 año y nació así la novela La Mujer de los Macacos, ¿no? Bueno, yo creo que el arte es una manera de reafirmar tu posición en el mundo, ¿no? Como comentaba hace rato, creo que nosotros no sabemos seres efímeros, somos seres temporales. Nosotros estamos luchando contra el tiempo, o sea, todos los días de nuestra vida, ¿no? Nosotros estamos respirando, estamos deteriorándonos, cada respiración que tenemos nos vamos muriendo un poco. Entonces el arte es una manera de dejar huella en el mundo, de reafirmarnos nosotros como personas, como seres individuales. Y yo de ahí me pondré un poco místico, ¿no? Que creo que es una manera de encontrar a Dios, ¿no? Creo que si nosotros estamos aquí en el mundo, ¿no? Independientemente de la religión que profesemos y demás, y yo como agnóstico que no me identifico con ninguna religión, creo que es una manera de esa razón medio oscura por la cual estamos aquí. Es una manera de decir, bueno, estoy aquí por algo, no estoy aquí por nada, ¿no? Entonces, digo, obviamente no todos hacen arte y no todos necesitan hacer arte, ¿no? O sea, digo, cada quien dentro de su labor hacen cosas, pero digo, en mi caso, que es mi vocación, creo que es una manera de decir, bueno, estoy aquí por algo y voy a hacer que valga la pena, ¿no? Entonces, digo, hasta el momento creo que lo he cumplido, ¿no? Digo, independientemente de factores de otro tipo. Entonces yo creo que eso es algo fundamental y creo que mucha gente se lo olvida, ¿no? En relación a la literatura, que lo ven simplemente como una cuestión más de artesanal o más así de decir, bueno, voy a escribir un libro y no pasa nada. No, yo creo que hay que comprometerse, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer arte y vamos a dar todo, ¿no? Vamos a dejar todo, ¿no? Entonces yo creo que hay como hay una tendencia a una falta de compromiso con el artista actual que está vagabundeando. O sea, no se toma en serio, dice, bueno, sí, ahorita escribo y mañana no, y no me importa, ¿no? Yo creo que hay que ser fiel y pues un poco romántico, pues sí, ¿no? Morirse con la tuya, ¿no?